ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la lección número 5 de nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento. Nuestro maestro será el reverendo Christopher Gurnald Smith. Welcome again to our studies in the Old Testament. I hope you're enjoying them, and I hope you'll enjoy this one. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento. Ojalá que estén disfrutando de estas sesiones y ojalá que esta también sea de beneficio para ustedes. Right now, we're in the life of Abraham. Estamos ahora estudiando la vida de Abraham. We saw two important things in the life of Abraham. Vimos ya dos cosas importantes acerca de su vida. Firstly, Abraham trusted God. He leaned on God with faith. En primer lugar, Abraham tuvo confianza en Dios, se recargaba en él. That was his relationship with God. Esa era su relación con Dios. God made a covenant with Abraham Dios hizo un pacto con Abraham and made promises to him. y le hizo promesas. And that was part of God's relationship. Y esa era parte de la relación que Dios tenía con Abraham. God made two promises to Abraham. Dios le hizo dos promesas a Abraham. He said, you're going to have a child, a son of your own, Le dijo, vas a tener un hijo propio tuyo de tu sangre, even though now you are an old man and your wife is old. aunque ya eres un hombre muy anciano y tu esposa también ya es anciana. And second, Y número dos, your descendants are going to inherit a land. tus descendientes van a heredar una tierra. Now, Abraham believed the Lord, Ahora Abraham le creyó al Señor, but years and years went by and still no son. pero pasaron años y no recibía ese hijo. And in Genesis 16, Y en el capítulo 16 de Génesis, Abraham's wife, la esposa de Abraham, Sara, made a suggestion. hizo una sugerencia. She said, the Lord promised you a son, Le dijo a Abraham, Dios te prometió a ti un hijo, but he didn't actually say me, did he? pero no indicó que yo sería la persona que lo tendría, ¿verdad? Perhaps your son is to be through someone else. Posiblemente tu hijo debe ser a través de otra persona. Now, Abraham's life was something of a struggle. La vida de Abraham siempre había sido un tipo de vida llena de fricción. Between his relationship with God and his culture. Era una fricción entre su relación con Dios y su cultura.
cultura. Sometimes God used his culture to speak to him. Algunas veces Dios utilizaba la cultura de Abraham para enseñarle algo. At other times, Abraham's culture was against what God was trying to do in his life. En otras ocasiones, la cultura de Abraham estorbaba para que Dios obrara en su vida. And that's what happened with Sarah. Y eso fue lo que sucedió con Sara. In their culture, they would have written marriage contracts. En la cultura de Abraham se permitían unos contratos escritos dentro del matrimonio. And in these contracts, it would say, Y en esos contratos decía if the wife does not have children after so many years, que si la esposa no tenía hijos después de una cierta cantidad de años, then they should take a servant woman to the husband. He would have a child through her, which would be counted as their own child. entonces deberían ellos de tomar una sirvienta que fuera la que podría tener un hijo que sería de la familia. Now, God didn't say do that. Ahora, Dios nunca dijo que deberían de hacer eso. That was their culture. Era su cultura. That was part of the laws in Babylon Esas eran parte de las leyes and in babilónicas. the old Assyrian period Y en el periodo de Asiria, and in the city of Nuzu in central Mesopotamia. y también en la ciudad de Nusu, en Mesopotamia. But you see, it's from Mesopotamia that Sarah came and Abraham came. Pero Sara y Abraham habían venido de esa área de Mesopotamia. And probably they had a written marriage contract. Y es muy probable que hayan tenido hasta un tipo de ese tipo de contrato matrimonial. In fact, if they didn't have a written contract, they would not be regarded as properly married. Y en realidad, si no tenían ese tipo de contrato, no hubieran sido considerados como casados en realidad. And so in Genesis 16, Entonces vemos en Génesis capítulo 16, the suggestion does not come from Abraham or from God, la sugerencia no viene de Abraham ni de Dios, but Abraham's wife, Sarah, says it. sino más bien de la esposa de Abraham, Sara. She says, God has stopped me having children. Ella dijo, Dios no me ha permitido tener hijos. So let's do what our culture says. Entonces hay que hacer lo que nuestra cultura indica. Take my Egyptian maidservant, Hagar, Toma a mi sirvienta Agar, egipcia, and let's have children through her. y tengamos tú y yo hijos a través de ella. It was the suggestion of Sarah herself. Entonces fue bajo la sugerencia de Sara misma. And in this case, Abraham and Sarah and Hagar followed their own culture entirely. Entonces Abraham, Sara y Agar juntos estaban siguiendo una tradición cultural Well, there was a child, y tuvieron un hijo, but the result was strife, dissension, anger between the people in the family. pero en realidad causó, lo que tuvo como resultado fue gran fricción entre todos los que participaron. God did not suddenly jump on Abraham and judge him for it. Dios no juzgó de inmediato de una manera, de una reacción muy fuerte en contra de Abraham, But he simply said, this is not the boy. pero le dijo claramente, este no es el hijo. Your own wife is going to have a child. Tu esposa va a tener un
hijo. And later, his own wife, Sarah, did have a child, Y más adelante, su esposa Sara sí tuvo ese hijo, even though she was so old. aunque era tan anciana. That very fact showed that what Abraham had done earlier was not in the plan of God. Y entonces eso mostró claramente que lo que había hecho Abraham no estaba dentro del plan divino. God did what he said he would do, Dios hizo lo que había prometido, but he did take a long time to do it. pero tomó mucho tiempo en hacerlo. Sometimes the same in our lives, isn't it? Así parece suceder en nuestras vidas también a veces. Well, at one point, God really tested Abraham. Ahora, hubo un tiempo en que Dios de verdad puso a prueba a Abraham. In Genesis 22, Lo encontramos esto en Génesis capítulo he 22. said to Abraham, Le dijo a Abraham: "Now take this son you love, toma a este hijo que tú amas tanto, the son I promised you. el hijo que yo te prometí. Would you offer him to me as a sacrifice?" ¿Estarías tú dispuesto, Abraham, a sacrificar a este hijo tuyo por mí? It's very important to know this. Es muy importante que sepamos lo siguiente. In the culture of Abraham, people offered human sacrifices to their gods. En la cultura de Abraham era común de que las personas sacrificaran a sus hijos a los dioses. Today, if somebody said, God wants me to offer a human sacrifice, we would all say no. En nuestros días, si alguien dijera yo quiero sacrificar a mi hijo a Dios, todos diríamos no, no puede ser. Because we know that God does not want that. Porque nosotros sabemos claramente que Dios no desea eso. And in fact, God forbids it. Y en realidad, Dios no lo permite, lo prohíbe. We have the Bible. Nosotros tenemos la Biblia. But Abraham did not have the Bible. Pero Abraham no tenía la Biblia. He's in the first book of the Bible. Él aparece en el primer libro de nuestra Biblia. His faith was very real, but his knowledge only went so far. Aunque su fe era muy real, en realidad sus conocimientos eran muy pocos. So Abraham said, all right, I will offer my son. Entonces Abraham dijo, yo estoy dispuesto a ofrecer mi hijo. It was a terrible experience for him. Fue una experiencia terrible para él. And God allowed him to come all the way to where he was going to do it, and then God stopped him. Y Dios le permitió a Abraham a que llegara, que tomara todos los pasos hasta estar en el punto de sacrificar a su hijo, y luego Dios lo detuvo. What was God doing? ¿Qué estaba Dios logrando? God was doing two things. Dios estaba deseando hacer dos He cosas. said, I want you to understand, Abraham, that this is one sacrifice I do not require. En primer lugar, le estaba diciendo a Abraham, en primer lugar, este no es un sacrificio que sea requisito mío. I am not like the gods of the heathen. Yo no soy como esos dioses de los otros pueblos. But the other thing was this. Y la segunda cosa, He said, Abraham, I do want you to put me first, even before your son. es que quiero, Abraham, que tú me pongas a mí en primer lugar antes que a ti mismo y a tu hijo. I will never demand this sacrifice, human sacrifice. Yo nunca pediré un sacrificio humano, But it is important that you love me first, pero sí es importante que me quieras a mí antes que todo. that I come first in your life and then your
son. Que yo sea número uno en tu vida antes que ni siquiera tu propio hijo. So Abraham learned those two very important things. Entonces Abraham aprendió esas dos cosas tan importantes. Well, Abraham's son was Isaac. Entonces el hijo de Abraham era Isaac. And Isaac had a son. E Isaac tuvo un hijo His name was Jacob. y él se llamó Jacob. Jacob's name was later changed to Israel. Después se cambió el nombre de Jacob y se llamó Israel. The word Israel actually applied to different things at different times in the Old Testament. Y en realidad el nombre ese de Israel se aplicaba a diferentes cosas en diferentes periodos de la historia de ese pueblo. First, it was the name of a man, En primer lugar, fue el nombre de un hombre, Jacob, Jacob, the grandson of Abraham. que era el nieto de Abraham. His name was changed to Israel. Entonces su nombre se le cambió de Jacob a Israel. Later, we find a whole group of tribes Más adelante encontramos todo un grupo de tribus descended from Jacob, Israel. que descienden directamente de Jacob o Israel. And each tribe has its own name. Y cada uno de estos pueblos tiene su propio nombre también. There will be the tribe of Levi, Teníamos el pueblo de Levitas, tribe of Judah, el pueblo de Judá, and so on. etc. But all of these tribes together use the covenant name Israel. Pero todos estos pueblos unidos utilizaban el nombre del pacto y se llamaban Israel. So then it meant the covenant relationship between the tribes. Entonces tenía que ver con un pacto que tendrían entre todas las tribus. Many years later, Muchos años después, hundreds of years later, cientos de años después, there was a nation, a kingdom called Israel. hubo una nación, un reino que se llamó Israel And it split in two. y se rompió en dos. And the tribes in the south were known as the kingdom of Judah. Y los pueblos del sur se llamaban los reinos de Judá And the tribes in the north were known as the kingdom of Israel. y los reinos del norte se llamaban los reinos de Israel. So then Israel had a third and different meaning. Entonces en ese tiempo Israel tuvo un tercer sentido. It had a political meaning of a group of tribes in just part of the land. Lo significaba, tenía un sentido político en nada más cierta área de esa tierra. Now, during the time of the man, Jacob, Israel, Ahora, durante el periodo en que teníamos a Jacob, que después se le cambió a Israel, there was a great famine in the land. They had no food. hubo un tiempo de gran hambre en esa tierra. And God worked through circumstances in a wonderful way. Y Dios utilizó de una manera maravillosa las circunstancias. One of Israel's sons, Uno de los hijos de Israel, Joseph, José, found himself as a slave in Egypt. se encontró de pronto como un esclavo en Egipto. And he became a very important official in Egypt, Y él se convirtió en un oficial muy importante allá en Egipto. in charge of all the food. Él estaba encargado de toda la comida. And so he was able to bring his father and his brothers into the land and save them from starving. Y entonces él pudo traer a su papá y a sus familiares a Egipto para que no murieran de hambre. They settled down. They lived there Y ellos vivieron ahí por un tiempo. for 4
400 years they lived in Egypt. Por unos 400 años vivieron en Egipto. And after a while, there was a political change in Egypt. Y después de un tiempo hubo un cambio político en Egipto. A new dynasty of pharaohs, of kings. Entró un linaje nuevo de faraones ahí en Egipto. And they made slaves of the Israelites. Y ellos hicieron esclavos a los israelitas. But God had made a promise to Abraham. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham. And God was going to keep his promise to Abraham. Y Dios iba a cumplir su promesa a Abraham. He would bring the Israelites back into the land of Canaan. Volvería a traer a los israelitas a el área de Canaán. Then things started to go, it seemed, very wrong. Las cosas parecían estar muy, muy mal. Though really God was in control. Aunque Dios siempre estuvo en control. The Pharaoh ordered the Israelites to throw baby boys into the river. Los faraones habían dicho que los israelitas tendrían que tirar sus hijos pequeños al río. Because there were so many Israelites, the Egyptians were beginning to be afraid of them. Como había tantos del pueblo de Israel, los egipcios empezaban a tenerles miedo. And so they did that. Y entonces lo hicieron. But one baby boy was saved. Pero se salvó un pequeño bebé. And he was brought up by the Egyptians. Y este bebé fue cuidado por los mismos egipcios. Because he was adopted by Pharaoh's daughter. Fue adoptado por la hija del faraón. And he received all the benefits of an Egyptian education. Y él recibió todos los beneficios de la educación egipcia. Of course, his name was Moses. Como todos sabemos, su nombre era Moisés. At the age of 40, Cuando él cumplió los 40 años, Moses tried to deliver the Israelites himself. Moisés trató de darle libertad a los israelitas por su propia cuenta, By force. a la fuerza. It was not God's way. Pero no había sido la manera en que Dios deseaba It hacerlo. was not God's time. Y tampoco era el tiempo en el que Dios deseaba hacerlo. Moses had to run out of Egypt as a refugee. Moisés tuvo que escapar, tuvo que estar como un refugiado. He became adopted by a group of people living in the desert. Él se fue y fue adoptado por un pueblo que vivía allá en el desierto. They are called Kenites, which means metal worker. Era gente a las cuales trabajaban en los metales. And there he was a shepherd Y él estuvo ahí cuidando de ovejas until the age of 80. hasta la edad de 80. Then God appeared to him Y luego Dios se le apareció in Exodus chapter 3. en Éxodos capítulo 3. It's very important to see how God made himself known to Moses. Es muy importante que sepamos cómo es que Dios le habló a Moisés. Moses had his flock of sheep and goats, Moisés era un pastorcillo and he saw a bush burning. y él vio cómo estaba un arbusto ardiendo. Now that's not unusual. Ahora, eso no es algo tan fuera de lo común. If you were in the Sinai desert Si usted estuviera ahí en el desierto de Sinaí for a long time,
Por mucho tiempo, you would see bushes burning. usted vería cómo zarzas o arbustos se consumen. It's very dry, it's very hot. Cuando está en esa área hace mucho calor y está muy seco. So the little thorn bushes sometimes just go on fire. Entonces esos pequeños arbustos a veces de pronto se encienden They burn for a little while. y se consumen por un tiempo. After maybe 2 minutes, there's nothing left. Y después de unos 2 minutos ya no queda nada. Just a little patch of black on the ground where the bush had once been. Ya nomás queda algo ahí negro, ¿verdad? Donde se ve que algo se quemó. Exodus 3, Veamos el capítulo, Éxodo capítulo 3 verse 2. y el versículo número 2. And the angel of the Lord appeared to Moses in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? You see, what attracted Moses was not the fact that the bush was burning. O sea, lo que le atrajo la atención a Moisés no era que se estaba quemando una zarza, But the fact that it went on and on and on burning and it was not destroyed. sino que más bien continuaba y continuaba y continuaba ardiendo y no se consumía. Believe me, there was nothing extraordinary about the bush. Créanme que en realidad no había nada extraordinario en esa zarza. Nothing miraculous. No era nada milagroso, Nothing supernatural. no era nada sobrenatural. It was just one more bush like all the thousands of others in the desert. Era como cualquier otro arbusto, miles de ellos que había en el desierto. Just a little dry thorn bush. Estamos hablando nada más de una pequeña zarza. But the fire was miraculous. Lo que era en realidad milagroso era el fuego. You see, all fire needs fuel. Como ustedes saben, todo fuego necesita combustible. You've got to burn something to have fire. Tenemos que quemar algo para tener fuego. Wood, Digamos madera, coal, podemos tener algún otro tipo de elemento, gas, gas, oil, aceite. but something has to burn. Tenemos que tener algo que se esté consumiendo. Everything that we know in the universe is dependent on something else. Todo lo que nosotros conocemos en el universo depende de otra cosa. I cannot live unless I eat. Yo no puedo sobrevivir si no como. The food I eat comes from the earth, Y la comida que yo consumo viene de la tierra. but the earth derives energy from the sun. Pero la tierra recibe su energía del sol. And the sun is gradually burning up the elements that are in it. Y el sol está consumiendo los elementos que está dentro de él. All existence in the universe, Toda existencia en el universo, without exception, sin excepción, is contingent or dependent on other things. depende de otras cosas. There's no fire without a fuel. No existe ningún fuego sin combustible. But here,